El Paseo de la Reforma es la avenida más importante y emblemática de la Ciudad de México y del país. Originalmente, se llamó Paseo de la Emperatriz o Paseo del Emperador, ya que su trazo fue encargado por Maximiliano I de México durante el Segundo Imperio Mexicano. Después del triunfo del gobierno de Benito Juárez sobre este último y la restauración del gobierno republicano, fue renombrado como Paseo Degollado, en honor a Santos Degollado. A la muerte de Juárez, el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada consolidó su actual nombre en honor al proceso conocido como Reforma. Te invito a ver hasta el final porque vas a disfrutar de la cultura, sus hermosos paisajes y todo lo que Ciudad de México les puede ofrecer al visitante. La historia de Paseo de la Reforma se remonta a la época de la Segunda Intervención Francesa en México en 1864. Durante la intervención francesa en México, el gobierno republicano se encontraba a la fuga por el norte del país y, en la entonces Ciudad de México, el Imperio, encabezado por Maximiliano I de México, afianzado al poder, llevó a cabo una serie de reformas tendientes a modernizar al país. Entre estas estaba la construcción de infraestructura, siendo así colocadas en primera instancia la consolidación de las comunicaciones en el país. Por eso, el gobierno imperial desarrolló una serie de proyectos camineros y de ferrocarriles. Su principal fin era el de crear un camino directo a la Ciudad de México, específicamente el Palacio Imperial, hoy Palacio Nacional, desde el Castillo de Chapultepec, hogar del emperador en aquel entonces. La obra, como muchas otras que se construyeron en ese siglo, fue el resultado de su ambiciosa idea de Maximiliano por modernizar al país transformándolo en una pequeña Europa. Entre las creaciones para modernizar el país se incluyeron pasajes para caminar, para ferrocarriles, la creación de camellones majestuosos con grandes jardines estilo europeo, y por supuesto avenidas principales como Chapultepec y Reforma. En la avenida La Reforma se encuentran inmortalizados sucesos, héroes, estilos arquitectónicos de todos los tiempos y más recientemente edificios y rascacielos modernos que contrastan estéticamente con las áreas verdes. Es la avenida más simbólica de la Ciudad de México frente al mundo, y posee una colección de diseños asombrosos desde su planeación por el emperador de México, Maximiliano de Habsburgo en el siglo XIX hasta nuestros años. El Paseo de la Reforma se diseñó bajo la misma infraestructura que la Avenida de los Campos Elíseos en París, pero no fue gracias a Maximiliano que esta obra se concluyó. Entre 1872 y 1876, durante el gobierno del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, se le agregaron las 4 glorietas principales que la adornan y pluralidad de especies florales endémicas de la ciudad, como lo son el eucalipto y los fresnos. Bajo este gobierno también se le nombró como hoy la conocemos, Paseo de la Reforma. Finalmente, quien diseñaría los hermosos paisajes de esta avenida y sus esculturas que homenajean a dioses y grandes héroes de nuestra nación, fue el general Porfirio Díaz y su política estricta de modernización de la ciudad. Durante esta etapa se construyeron monumentos como el de Cuauhtémoc, Cristóbal Colón y la escultura de los Tlatoanis Itzcoatl y Ahuizotl. Ya en 1910, en el aniversario del centenario de la independencia se procrearía el mausoleo más hermoso de nuestro país, el Ángel de la Independencia, que alberga los restos de héroes nacionales, entre los más ilustres, Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero, Ignacio Allende y Josefa Ortiz de Domínguez. Hoy en día Paseo de la Reforma alberga importantes edificios de lujo, rascacielos y jardines, ideales para contemplar la ciudad, para caminar, para admirar sus jacarandas, para disfrutar de una tarde de arte y cultura con sus exposiciones mensuales, sus bazares de artesanías y sus maratones de bicicleta. Es una gran cantidad de cosas que se pueden hacer a lo largo de la avenida La Reforma. En los alrededores del Paseo de la Reforma se encuentra, entre muchas cosas, la zona rosa de la Ciudad de México. Es un distrito dinámico que ha evolucionado de un espacio bohemio a una vibrante área comercial y de entretenimiento. También es el corazón de la comunidad coreana y un importante centro del comercio de antigüedades. Se encuentra la colonia Juárez al norte del Paseo de la Reforma. Por esta razón, muchos visitantes internacionales acaban aquí. Ya sea por los mercados de fin de semana, por la permanente vida nocturna y callejera, es una parte importante de la vida cultural de la ciudad. La zona rosa alberga una buena cantidad de galerías, restaurantes y diversas tiendas. Los jóvenes llevan décadas viniendo aquí solo por su excelente ambiente. La importancia turística de la zona rosa se debe, entre muchas cosas, por su gran oferta comercial,
por ser punto de reunión para capitalinos y visitantes, y porque en sus alrededores se ubican monumentos y atracciones importantes como el Bosque de Chapultepec, el Monumento a la Independencia, conocido comúnmente como el Ángel, el Paseo de la Reforma, con sus bellos jardines y monumentos que invitan a recorrer una de las avenidas más bellas de México, el Museo de Cera de la Ciudad de México, diversas embajadas, hoteles y muchos sitios más. El Ángel de la Independencia es el monumento más emblemático de Ciudad de México. El Ángel de la Independencia se inauguró en 1910 para conmemorar el centenario de la independencia mexicana. Es conocido oficialmente como el Monumento a la Independencia y ha custodiado su propia glorieta en el Paseo de la Reforma desde las celebraciones del centenario de la independencia de México en 1910. El monumento fue diseñado y construido por el arquitecto Antonio Rivas Mercado. Su casa es hoy un museo, aunque quizás sea más conocido por su palacio municipal en Tlalpan. Originalmente tenía 9 escalones en la base, pero como el suelo se está hundiendo, se agregaron 14 más en los años siguientes. Las esculturas de bronce en la parte inferior representan la ley, la guerra, la justicia y la paz. La estatua de bronce de un león gigante con un niño de Rivas Mercado simboliza al pueblo mexicano fuerte en la guerra y dócil en la paz. La columna tiene 36 metros, 118 pies, de altura. En el interior, una escalera de 200 escalones conduce a un mirador que actualmente no está abierto. El capitel es de estilo corintio, adornado por 4 águilas con las alas extendidas. Por encima de todo hay una estatua de 6.7 metros, 22 pies, de la diosa griega de la victoria, Nike. La figura fue diseñada y fundida por el artista franco-italiano Enrique Alciati y pesa 7 toneladas. La cadena de 3 eslabones, por otro lado, simboliza la ruptura del dominio español después de 300 años y, por lo tanto, la libertad. Durante un terremoto el 28 de julio de 1957, la figura cayó al suelo y se rompió. Su restauración tomó más de un año. La cabeza original de la escultura se conserva ahora en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, dentro del Palacio de los Condes de Heras y Soto. Justo al lado de la puerta del monumento hay una estatua de Guillén de Lampard, un irlandés ejecutado por la corona española por sedición, en 1659. Dentro del monumento están enterrados los restos de los 14 héroes de la Guerra de la Independencia, entre los cuales se encuentran Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la nación y el líder más reconocido del movimiento de independencia. José María Morelos y Pavón, líder y general independentista después de la ejecución de Hidalgo. Guadalupe Victoria, comandante del ejército insurgente y primer presidente de México. Vicente Guerrero, general insurgente tras la muerte de Morelos y segundo presidente de México. Nicolás Bravo, comandante del ejército rebelde y luego presidente de México en 3 ocasiones, Mariano Matamoros, Andrés Quintana Roo, Leona Vicario, Francisco Javier Mina, Pedro Moreno y Víctor Rosales. El diseño de la columna de la Independencia estuvo inspirado en la columna de Trajano en Roma y la columna de la Victoria en Berlín. Al Ángel de la Independencia también se le conoce como la Victoria Alada. Se trata de una escultura de bronce con recubrimiento en oro que mide 6.7 metros y pesa 7 toneladas. En la mano derecha sostiene una corona de laurel en actitud de colocarla sobre la cabeza de los héroes y en su mano izquierda sostiene una cadena rota de 3 eslabones que simbolizan el final de los 3 siglos del dominio español. En la columna y justo debajo de la Victoria Alada se halla una caseta que da acceso a una pequeña terraza. De tipo tritóstila, esta columna está estructurada en acero y recubierta con piezas labradas de chiluca. Fue decorada con figuras de palmas, guirnaldas y 2 anillos que llevan los nombres de Agustín de Iturbide, Juan Aldama, Ignacio Allende, López Rayón, Hermenegildo Galeana, Mariano Matamoros, Guadalupe Victoria y Manuel Mier y Terán. El Ángel de la Independencia es el punto de reunión de los mexicanos cuando ocurren victorias de la selección mexicana, como manifestaciones contra la violencia. También es el punto de reunión para actividades políticas de diferentes partidos políticos existentes en México. Además, es el punto de reunión de novios que quieren sacarse la foto después de la boda y de las quinceañeras y sus chambelanes. Además del Ángel de la Independencia, existen otros monumentos que destacan. La glorieta del Monumento de Cuauhtémoc.
El monumento a Cuauhtémoc es un monumento de 1887 dedicado al último gobernante mexica, Tlatoani, de Tenochtitlán Cuauhtémoc, ubicado en la intersección de la Avenida de los Insurgentes y el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Es obra de Francisco Jiménez y Miguel Noreña en el neoindigenismo, estilo de indigenismo académico, y fue propuesta para impulsar el nuevo gobierno de Porfirio Díaz. La construcción del monumento fue parte de un discurso nacionalista, impulsado a través de un programa de escultura pública y una ampliación del Paseo de la Reforma. Su construcción se dio con posterioridad al monumento a Cristóbal Colón, ubicado en la siguiente rotonda mayor, glorieta, de la misma amplia avenida, y en contraste con este, como un intento de resaltar la identidad mestiza del México contemporáneo. También se hizo deliberadamente en la misma escala que los monumentos que celebran a los héroes nacionales de la Guerra de Independencia de México del siglo XIX. Junto al Pabellón de México en la Exposición de París de 1889 de Antonio Anza, el monumento fue parte de una búsqueda fallida de un estilo artístico puramente mexicano. El monumento a Cuauhtémoc fue creado por iniciativa de Vicente Riva Palacio, quien propuso promover el régimen del porfiriato del presidente Porfirio Díaz con un monumento en honor al último de los gobernantes mexicas. El ingeniero Francisco Jiménez, quien se inspiró en los detalles de la arquitectura mexicana prehispánica, como las construcciones antiguas de Uxmal, Mitla y el sitio arqueológico de Palenque, entre otros. Jiménez murió 2 días después de que se anunciara la decisión, por lo que la construcción del monumento fue supervisada por Ramón Agea, arquitecto e ingeniero del Palacio Nacional de México. La primera piedra se colocó el 5 de mayo de 1878, fecha escogida por Díaz en reconocimiento a la Batalla de Puebla. Fue inaugurado 9 años después, el 21 de agosto de 1887, por Díaz. La fundición se realizó en el taller de Jesús Contreras y pesa 354 toneladas. A los lados del pedestal decorado con motivos prehispánicos, se ubican bajorrelieves con escenas del tormento a Cuauhtémoc realizado por Gabriel Guerra, y en cada una de las caras del monumento el nombre de los últimos Tlatoani. La importancia de su zona comercial, financiera, cultural y de entretenimiento hacen del Paseo de la Reforma la avenida más importante y emblemática de la Ciudad de México y del país, la cual te invito a visitar. ¿Qué es lo que más te ha gustado del Paseo de la Reforma? Comparte con nosotros en los comentarios. Gracias por acompañarnos, no olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal, recuerda que es totalmente gratis.